¿Qué tal? Buenas tardes a todos, estimados colegas. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Hoy es jueves, pues hoy toca algo de capacitación. En este caso vamos a hablar de la participación de los trabajadores en las utilidades, que hoy, hoy por hoy ya se están repartiendo la PTU. Entonces, pues vamos a hablar acerca del tratamiento que se le va a dar para efectos laborales, tanto fiscales. Pues empezamos sin tanto preámbulo. Si me permiten tantito, voy a compartirles la pantalla de mi PowerPoint para que ustedes también puedan ver la lámina. Bueno, ahí está. A medida de introducción, pues vamos a hablar que nuestra constitución, pues han sido 4 en toda la historia. La primera es la de 1824, la segunda 1836, 1857 y la de 1917. Son 4 constituciones que hemos tenido como mexicanos. A la fecha, la de 1917 es la que sigue vigente. ¿Y por qué es muy importante esto? Ahora van a ver por qué es importante todo esto. Como vamos a hablar de la PTU, pues vamos a hablar de aquellos antecedentes, cuándo se originó o cuál es su antecedente. Sería el antecedente. Vamos a hablar del antecedente de la PTU, sin tanto rollo. El Congreso Constituyente. Fíjense que esta PTU, pues tenemos el antecedente con el señor Ignacio Paulino Ramírez Calzada, lo conocían como el nigromante. En 1856, en el Congreso Constituyente, es decir, en el Parlamento, donde llegaban los diputados, los gobernadores, los presidentes, pues llegaban y cada quien ponía su granito de arroz su granito de arena para que saliera la nueva Constitución, que es la de 1857. Entre ellas se destacó este personaje por hablar por vez primera en el Parlamento sobre la PTU, es decir, que aquellos grandes terratenientes tenían a su disposición grandes tierras, pero los que los trabajaban eran personas obreras con salario mínimo y nunca recibían nada a cambio, es decir, solamente la cuota diaria percibían estos trabajadores, pero nunca participaban de estas utilidades que tenían las empresas. Entonces, como que desde ahí empezó a acuñarse esta idea de que existiera una PTU. También en 1917, pues ya es que por vez primera aparece en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, que es la que sigue vigente hasta la actualidad. Por vez primera ya aparece en nuestra Constitución la obligación de todos los patrones de pagar PTU. Pero, ¿qué pasó? En esos años, pues evidentemente ya existía el dispositivo legal, no obstante que ese dispositivo le faltaba mayor reglamentación en cuanto al pago de PTU, es decir, que se volvió una obligación no obligatoria para los patrones. Entre ellas podemos estar destacando varias tesis aisladas que se generaron en base a que no existía como tal el dispositivo legal para que los patrones fueran o estuvieran obligados a pagar dicha PTU. Vamos a admitir a algunos colegas más y para ello les he traído lo siguiente. Si me permiten tantito, voy a compartirles mi PDF, que es ahí donde descargué una tesis aislada de la PTU. Y acá lo tenemos, es de la cuarta sala, participación en las utilidades. A pesar de que ya estaba en ley, todavía le faltaban elementos para que pudieran vincularse a los trabajadores de manera obligatoria dicha PTU. Y por ello vamos a leer la tesis aislada. Si se dan cuenta, es del 4 de febrero de 1955 y la Constitución salió en 1917. Si se dan cuenta, tiene una gran trascendencia que por faltar ese dispositivo que ya les hacía mención, pues no estaban como que era una obligación no obligatoria para los patrones, vaya. Y acá dice lo siguiente, esto es de una tesis aislada. Aunque es cierto que la fracción sexta del artículo 123 constitucional expresa que en toda empresa agrícola, comercial, fabril o minera, los trabajadores tendrán derecho a una participación, será regulada como indica la fracción 9 del mismo precepto, que a su vez dispone que la fijación de la misma se hará por comisiones especiales que se formarán en cada municipio subordinadas a la Junta Central de Conciliación y Arbitraje en cada estado.
por lo que no habiéndose formado tales comisiones, no ha sido regulada la participación de que se trata y las juntas no pueden condenar por carecer de base para hacerlo al pago de esta prestación, supuesto que carecen de elementos para decidir cuáles son las utilidades de los patrones en cada caso y qué proporción de las mismas corresponde a sus respectivos trabajadores. Pues si se dan cuenta, ahí les estoy compartiendo una de las tantas tesis que salieron en base a la PTU y que no pagaron los patrones. Y sigamos con nuestra diapositiva. Por ahí, el 31 de diciembre de 1962, pues se publica en el Diario Oficial de la Federación la nueva, bueno, no es la nueva, sino que se le adiciona a la Ley Federal de Trabajo. Recordemos que la Ley Federal de Trabajo viene desde los años 30, pero el 31 de diciembre de 1962 aparece adicionada en la Ley Federal de Trabajo la PTU. Como tal, ya se había reglamentado cómo tenía que ser a través de una ley específica. En este caso, pues a pesar de que ya se había como tal publicado en el Diario Oficial de la Federación, faltaba reunir algún otro requisito antes de que fuera obligatorio, porque todos aquellos patrones que pagaron dicha PTU en esos años, desde 1917 hasta 1962, fue por caridad del patrón casi. ¿Por qué lo digo? Porque si bien en los dispositivos ya estaba la obligación, no como tal le faltaban elementos para obligar fehacientemente al patrón. Por ello digo que es como que dependíamos mucho del patrón si quería o no quería dar la PTO. Pero en este caso, al momento de pasarse una ley secundaria, en este caso la Ley Federal de Trabajo, ya le daba mayor fuerza y elementos suficientes para condenar a esos patrones a pagar la PTU. Dentro de ese artículo que les hago mención, del título del capítulo de la participación de los trabajadores, pues ahí se hace mención que se tiene que hacer una comisión, porque si ustedes buscan ley de impuesto sobre la renta, constitución política, ley federal de trabajo, reglamento, ley federal de trabajo, nunca van a encontrar el porcentaje de PTU que tienen que pagar los patrones. No está en ley, por si lo han buscado, no lo van a encontrar ahí. Lo van a encontrar porque la misma disposición legal nos establece que tiene que constituirse una Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, que ellos son los designados para proponer el porcentaje que deben de pagar los patrones. Y la primera que se formó fue en el mes de diciembre. Prácticamente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1963. Esa fue la fecha en que ya pusieron un porcentaje de las cuales ya estaban obligados los patrones a cumplir y pagar dicha PTU. Y el porcentaje de esa primera comisión, todo eso tiene una secuencia. De esa primera comisión, el porcentaje de PTU era el 20%. Si esta PTU se volviera a traer a nuestras fechas, los patrones les van a dar un gran infarto porque era una cantidad incluso casi similar a lo que estarían ya percibiendo como dividendo los patrones. La primera resolución, la primera comisión fue del 20%. Y ahora viene la segunda comisión que fue en 1974. Esa fue la segunda comisión. Y en ese momento, pues ya dijeron, pues es bastante la PTU y los patrones no quieren pagarlo, entonces hay que bajarle. Y entonces lo bajaron a una tasa del 8% en 1974. Ya sucede en la tercera comisión que fue en el año de 1985, que lo subieron de nueva cuenta a un 10%. Por ahí en el 2006 de nueva cuenta fue la cuarta comisión, en el 2012 la quinta y la sexta fue la del 9 de septiembre del año pasado, donde evidentemente ya muchos de ustedes lo sabrán, pero nunca modificaron el porcentaje de PTU. Es decir, que desde 1985 dijeron que era el 10% de PTU y se ha mantenido a la fecha. Y ahora, la obligación de acuerdo a la Constitución está en el artículo 123, apartado A, fracción 9 de nuestra Carta Magna. Es ahí donde viene toda esta obligación de pagar PTU.
Pues acá dice que los trabajadores tendrán derecho a la PTU de conformidad a las siguientes normas. Y vemos cada una de esas normas. Esto lo vamos a encontrar en la Constitución. Lo primero es que tiene que haber una comisión nacional, que fue lo que ya vimos, que ya fue la primera, la segunda y ya estamos en la sexta. Y esa comisión va a estar integrada por papá gobierno, por trabajadores y por los patrones. A eso se le va a llamar la Comisión Nacional y ellos son los únicos que pueden fijar el porcentaje de PTU. Nadie más. No lo vamos a encontrar en ley, lo vamos a encontrar a través del publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y se me olvida comentarles que para aquellos que quieran buscar el fundamento legal, lo pueden buscar en esta fecha. De hecho, el material se los voy a compartir, pero en esta fecha ustedes van y lo buscan en el Diario Oficial de la Federación y les va a aparecer las comisiones que se hayan integrado. Entonces, ya habíamos quedado que el porcentaje se determina conforme a la comisión, pero también ese porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios, se justifique que se haga este estudio, pues se puede modificar el porcentaje de PTU. En este caso, que fue época de pandemia, se analizó, sin embargo, no fue elemento suficiente como para que la comisión dictaminara otro porcentaje de PTU. Entonces, eso es lo que dice, que en cualquier momento lo pueden revisar y bajar el porcentaje como subir el porcentaje de PTU. Lo siguiente, la misma ley puede eximir de la obligación o exceptuar de la obligación aquellas empresas de nueva creación. Por ahí un patrón puede estarle diciendo a su trabajador, oye, es que no estoy obligado a pagarte PTU, somos una empresa de nueva creación. ¿Y qué tiempo tiene la empresa? No, pues ya tenemos apenas 5 años. No, 5 años no se refiere a eso. Nueva creación es un año, no 2, no 3, ese es un año. Un año es la nueva creación durante un número determinado. Ah, también, porque hay otras excepciones que lo vamos a ver a continuación. A los trabajos de exploración, minería y otras actividades cuando lo justifiquen su naturaleza y condiciones particulares. Y ahora van a ver por qué establece eso la Constitución. También tenemos que entender lo siguiente, que para determinar la PTU, y acá es un caso muy particular, porque acá me dice, se tomará como base la renta gravable, de conformidad con las disposiciones de ley de impuestos sobre la renta. Y acá, pues nos da la casualidad de que esa renta gravable no sabemos qué es o cómo se determina. Lógicamente sí lo sabemos, pero nos hacemos de que no le entendemos, porque para efectos del impuesto sobre la renta, artículo 9, Ley de Impuesto sobre la Renta, para aquellas personas morales no tienen renta gravable. ¿Qué es lo que sí tienen? Tienen algo que se llama resultado fiscal. Y para las personas físicas, en el 109, determinan utilidad fiscal. Persona moral, renta, resultado fiscal. Persona física, utilidad fiscal. Pero no existe como tal el concepto de renta gravable. Por ahí le fueron adicionando algunas cuestiones para determinar esta renta gravable, pero en su momento fue tema de discusión. También los trabajadores pueden formular ante la oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen conveniente ajustándose al procedimiento que determine la ley. Independientemente que hayan hecho objeción los trabajadores acerca de la PTU, debe el patrón y tiene la obligación el patrón de pagar la PTU que se haya determinado, aunque se haya ido a objeción. Vamos a nuestra siguiente lámina, ahora vamos al 121 de la Ley Federal de Trabajo. El derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ajustará a las siguientes normas. El patrón, dentro de un término de 10 días contados a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, entregará a sus trabajadores copia de la misma, junto con todos los anexos que tenga la declaración anual. También todos aquellos trabajadores no deben de estar divulgando la información porque es confidencial la información de una empresa. Entonces ahí tiene la obligación del patrón, una vez que presente la declaración, pues la tiene que entregar a los trabajadores a través de una comisión mixta que se tiene que
que crear por ahí en el reglamento de Ley Federal de Trabajo, que reglamenta el 121 y 122, por ahí van a encontrar todo ese procedimiento que se tiene que hacer, de cómo se hace todos estos procedimientos, pero lo vamos a encontrar por ahí. No lo vamos a tocar tan a fondo, pero sí vamos a verlo someramente. El artículo 122, Ley Federal de Trabajo, nos establece lo siguiente, que el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite de objeción de los trabajadores. Son 60 días. Para personas morales, recordemos que tienen hasta el último día del mes, es decir, 31 de marzo es la fecha límite para que todas aquellas personas morales tengan que presentar su declaración anual. Y desde ese 31 de marzo empiezo a contar los días hasta llegar al 30 de mayo. O sea, todas las personas morales tienen que pagar PTU a más tardar el día 30 de este mes. ¿Pero qué sucede con una persona física? Pues de acuerdo a una facilidad que salió por ahí, pues tenemos fecha límite para pagar la declaración hasta el 30 de mayo o 31 de mayo. 30 de mayo, ¿no? 31 de mayo. Bueno, ahí me van a corregir después. Pero todas esas personas físicas tienen la facilidad de presentar su declaración anual hasta el 31 de mayo. Pero entonces, ¿cuándo sería la fecha límite para que esta persona física entregue dicha PTU? Pues desde el 31 de mayo empezamos a contar los días. Por ahí hasta el 30 de julio podrían estar pagando PTU las personas físicas. Pero, ¿y qué sucede con los RIF? Los RIF tienen otra situación muy particular que de acuerdo a ley dice que se deben de contar esos 60 días en la fecha en que se deba presentar la declaración del sexto bimestre, es decir, la del periodo noviembre-diciembre, se presenta en el 31 de mayo, en el 31 de enero a más tardar. Entonces, desde el 31 de enero llegamos hasta marzo, pero por facilidad, que creo que por ahí les quedo debiendo la regla, por facilidad se tiene hasta el 30 de mayo para todos aquellos que son régimen de incorporación fiscal. Quedan exceptuados de la obligación de repartir utilidades. ¿Quiénes? Esto según el dispositivo del 126 Ley Federal de Trabajo. En la fracción primera nos establece que todas aquellas empresas de nueva creación en el primer año. Bueno, el primer año pues es el primer año, ¿no? Pero vamos a la fracción 2. Ahí sí nos dice otro supuesto, que todas aquellas empresas dedicadas a la elaboración de un producto nuevo están exceptuados de pagar dicha PTU en los primeros 2 años. Están exceptuados, no están obligados a pagar PTU. En la fracción tercera nos dice que las empresas de industria extractiva, ellos solamente en el periodo de exploración, porque a veces antes de que empiecen a encontrar, por ejemplo, los que se dedican a la minería, pues antes de que empiecen a encontrar el objeto del negocio, pues evidentemente ya habrá pasado mucho tiempo y a veces fracasan en las exploraciones y no encuentran nada, entonces la empresa pues a veces se disuelve o se extingue la empresa. En la fracción cuarta nos establece que las instituciones de asistencia privada, ellos no les suena AC. Se supone que ellos no tienen objetivo de lucro, por eso es que no deberían de estar pagando PTU. Sin embargo, si obtienen algún ingreso por otra cuestión, siento yo que sí deberían de pagar PTU. La fracción quinta, IMSS e instituciones públicas descentralizadas, pues obviamente papá el gobierno no te va a pagar tu PTU. La fracción sexta, las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria. Acá son aquellos que hayan tenido ingresos de hasta 300,000 pesos. Esas empresas también quedan exceptuadas de pagar dicha PTU. En el 127 nos establece lo siguiente. Vamos a bajar tantito esto por acá. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ajustará a las siguientes normas.
Lo publicado en el 23 de abril es esto, reconocido en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Le adicionaron esto a este párrafo. Bueno, nos dice lo primero, que todos aquellos que son directores, que son administradores y gerentes generales no tienen derecho a participar en la PTU. ¿Quiénes más? Los demás trabajadores de confianza. Vamos a admitir a más colegas. Los trabajadores de confianza sí pueden percibir de la PTU, pero van a estar topadas. Topadas, vamos a tomar como base aquel trabajador sindicalizado de mayor ingreso o el trabajador de planta. Se le adiciona un 20% y ese sería el tope máximo que puede, o la PTU máxima que puede recibir un trabajador de confianza. ¿Y quiénes son los trabajadores de confianza? Pues evidentemente está establecido en el artículo 11 de la Ley Federal de Trabajo, que nos establece que son aquellos que tienen por lo menos dirección de mando, de supervisión hacia los trabajadores, incluso los que tengan aquella cercanía con el patrón o que en la práctica lo hemos visto, que son aquellos que ya sabemos que si va a haber un ascenso, pues le va a tocar a él, ¿no? Ese es el trabajador de confianza. ¿Quién otro? Personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su propio trabajo por el cuidado de bienes o por créditos. ¿Les suena contadores públicos? ¿Les suena abogados? ¿Les suena arrendamiento? Ellos sí, todos los trabajadores tienen derecho a una PTU, pero va a estar topada a 30 días o un mes de salario. Entonces, sí les tenemos que pagar, pero va a estar topado a 30 días de salario o un mes de salario. Vamos a admitir a más colegas. ¿Quiénes más? Tienen derecho de gozar de la PTU las madres trabajadoras en el periodo pre y postnatal. ¿Quiénes más? Los trabajadores víctimas de riesgo de trabajo y que tengan su incapacidad. Pero esa incapacidad tiene que ser temporal, porque si es definitivo ya no aplica. ¿Quiénes más tienen derecho a... Y esto es un concepto, es la outsourcing. Recordemos que en el 2012 hubo una reforma para regular, obviamente, a la subcontratación de personal. Por eso es que se adicionó este cuarto párrafo, esta fracción cuarta bis, que todos los trabajadores del establecimiento de una empresa sí tienen que gozar de la PTU, es decir, el que está, el contratista es el que tiene la obligación de pagar PTU como el subcontratista. Prácticamente acá los dos estarían ya obligados a pagar dicha PTU. Que de alguna forma vinieron a cambiarnos la regla del juego este 23 de abril con esta reforma que va a entrar en vigor, pero no vamos a hablar de eso, nos vamos a seguir como que si no existiera reforma en la actualidad. La otra son los trabajadores de la construcción. Nos establece que la comisión adoptará las medidas que juzgue convenientes para su citación. Esto, pues, son todos los trabajadores de una construcción. ¿Quiénes más? Lamentablemente, nuestras trabajadoras del hogar no gozan de PTU porque no existiría una base o un parámetro para calcular dicha PTU. ¿Quiénes más? Trabajador temporal. Todos los trabajadores eventuales no tienen derecho a PTU. Sin embargo, si trabajaron 60 días, ya sea de forma prolongada o pausada, pues sí tendrían derecho a percibir PTU si alcanzaron 60 días. Ese dispositivo legal habla de aquellos trabajadores eventuales, pero ¿qué pasa de aquellos trabajadores de planta que se los hayan contratado de manera definitiva, sí, pero no obstante a que no completaron el año o que no alcanzaron 60 días? Para ellos no les aplica este supuesto. Ellos sí estarían, tienen el derecho de percibir la PTU. Vamos a admitir a Cintia Álvarez. Bienvenida, Cintia. ¿Qué otra cosa? Acá tenemos el 127, el derecho de los trabajadores de participar en la PTU. La fracción octava. Esta es la adición, bueno, la adición que se le hizo a esta fracción octava. ¿Cuál es? El monto de la
participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Bueno, pues acá fue una de las adiciones que se le hizo a la reforma de la outsourcing, porque en la iniciativa por ahí creo que no vino dentro de la iniciativa de noviembre que presentó el presidente, simplemente la adicionaron ya en este periodo antes de que saliera la reforma. Y ahorita vamos a ver un caso particular del tope. ¿Qué otra cosa? En el 994 Ley Federal de Trabajo nos establece una multa equivalente de entre 255,000 unidades de medida de actualización al patrón que no cumpla con las obligaciones que le impone el capítulo 8 del título tercero relativo a la participación de los trabajadores en las utilidades. Aproximadamente entre 22,000 hasta 450,000 pesos sería la multa que se les impondría a esos patrones que no quieren pagar PTU a sus trabajadores, siempre y cuando estén obligados. Pues por acá ya estaríamos terminando nuestra primera sección. Y ahora vamos a la parte práctica. Todo esto que estamos leyendo tiene un fundamento legal que ya lo estamos viendo en este momento. Y vamos ahora sí a la aplicación práctica. Les voy a compartir mi Excel para que ustedes puedan ver todos los movimientos que vayamos a hacer. Vamos a admitir a más colegas. Si me permiten tantito, voy a refrescar la garganta. Ahora, para llegar a la base gravable que nos establece la Ley Federal de Trabajo. Este es para el régimen de incorporación fiscal, que lo vamos a encontrar por ahí en el 111 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Me establece lo siguiente, que para determinar esa base gravable me va a servir para aplicarle el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades. Ese porcentaje pues ya me estaría determinando como tal la PTU a repartir entre todos los trabajadores. Me establece que de esos ingresos de cada uno de los bimestres le resto las deducciones que correspondan a ingresos acumulables, a los ingresos exentos de los trabajadores, lo dispuesto en el artículo 28, fracción 30. A eso tengo derecho de disminuirlo y posterior a ello me va a dar algo que se va a llamar ingreso para renta gravable. A ese ingreso para renta gravable, ahora sí, le disminuyo la deducción autorizada y me va a dar la renta gravable. Que me sumo todas esas rentas gravables de cada uno de los bimestres, que eso me estaría dando la base para aplicarle el 10%. Y si se dan cuenta, pues acá solamente hacemos una simple aritmética de multiplicar la base por el 10%, me estaría determinando la PTU que tengo que repartir para este ejercicio 2021, pero correspondiente al año pasado. Esa es la parte de una persona física del RIF. De hecho, acá les pegué un pedazo de la ley que está en el 111, lo podrán investigar posteriormente. Dice, para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, en términos de esta sección, la renta gravable a que se refiere el 123, fracción 9, inciso E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120-127, fracción 3 de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de la suma de las utilidades fiscales obtenidas en cada uno de los bimestres del ejercicio. Para efectos del artículo 122, Ley Federal de Trabajo, el plazo para el reparto de las utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba presentarse en los términos de 112 de esta ley la declaración correspondiente al sexto bimestre de que se trata. Esto era lo que yo les estaba mencionando hace rato, que por disposición legal estaríamos repartiendo la PTU hasta el día 31 de marzo o 30 de marzo en este caso, pero por facilidad pues sería hasta el 30 de junio. Y nos establece lo siguiente, que para la determinación de la renta gravable en materia de PTU, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables cantidades que no se hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28. Prácticamente este es el mecanismo para llegar a la base gravable en cuanto al régimen de incorporación fiscal. ¿Quién otro? Las personas morales.
Título 2, artículo 9, ley impuesto sobre la renta, pues casi que tenemos la misma mecánica de los ingresos acumulables. Acá lo tenemos. Le disminuyo a los ingresos exentos conforme la fracción 30 del artículo 28. Recordemos que esos ingresos que tienen los trabajadores, acá dice Mara Adrián, nos proporcionará la presentación y papeles de trabajo. Sí, claro. Para todos aquellos que tengan activados sus audios, si me hacen el favor de apagarlas. Permítanme tantito, vamos a deshabilitar audios por acá. Bueno. Si me hacen el favor ahí de apagar sus audios, el que tenga prendido ahí su audio. Ahí tenemos, vamos a desactivar a Laura. Bueno. Acá está de nueva cuenta. Este es para las personas morales. De los ingresos acumulables, les restamos todo lo que sean ingresos exentos para el trabajador en los términos del artículo 28, fracción 30. Me va a dar los ingresos para renta gravable. Solamente efectuamos la respectiva resta. Vamos a admitir a José Antonio. Las deducciones autorizadas. Estas deducciones autorizadas pues son las que ya están conforme al artículo 25 de la ley impuesto de la renta. Le disminuimos y eso nos va a dar la renta gravable y aplicamos el 10% y ese sería la PTU a repartir de una persona moral. De hecho, nos establece acá en un pedacito del artículo 9. El impuesto al ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal, es decir, 31 de marzo. Para determinada renta gravable que se refiere inciso E de la fracción 9 del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las... no se disminuirá, dice, no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar. Por eso es que en este procedimiento no se está incluyendo la PTU que ya se pagó en el ejercicio anterior, ni las pérdidas. Entonces, también acá nos establece lo siguiente, que para la determinación de la renta gravable en materia de PTU, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28. Pues es este procedimiento que hicimos. Y ya llegamos a la PTU a repartir. Y para una persona física, también acá tenemos un ejemplo, que de esos ingresos acumulables le resto a esos ingresos exentos de los trabajadores en términos del 28 fracción 30, me va a dar los ingresos para renta gravable. Las deducciones autorizadas, la diferencia pues va a ser la renta gravable en los términos de la Constitución. Le aplico el 10% y este sería la PTU a repartir. Acá tenemos el artículo del 109, nos establece lo siguiente. Los contribuyentes a que se refiere esta sección deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del artículo 152 de esta ley. Para esos efectos, la utilidad fiscal del ejercicio se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulados obtenidos por las actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales. Las deducciones en esta sección, ambos correspondientes al ejercicio. Y acá hay un punto, y eso es la utilidad fiscal. Entonces, ya la otra parte, pues ya no la tengo que concluir, porque eso es cuando le empiezo a seguir disminuyendo la PTU y la pérdida, pero para efectos del cálculo de la base gravable, no se utiliza esa parte. Bueno, quiero comentar algo para hacer un poquito más dinámico esta situación. Para que me comenten o me hagan el favor de comentar ahí en nuestro chat si la PTU es deducible para el patrón o si es acreditable o si es compensable o qué cosa es la PTU. Si me hacen el favor, pueden ustedes ahí comentar. Ahí Lorena, Omar, María del Pilar, Lidia, Elizabeth, Guadalupe, Mara Velázquez, Isaac. ¿Qué es la PTU? ¿Se puede acreditar o se puede de alguna forma disminuir? Pero ¿cómo sería el procedimiento? Si alguien me quiere comentar por ahí.
¿La PTU es acreditable, deducible o qué cosa es? Si alguien me quiere comentar, ahí Elizabeth, Mara, Isaac, Carla, Elizabeth, Rodrigo, Francisco, José Antonio, ¿qué dicen ustedes? ¿Es deducible la PTU? También ahí nuestros amigos de Facebook lo pueden comentar sin ningún problema. Ahí tenemos a Patricia, a ver, Xochitl, Jenny, Sergio, Ángel, Ángel Esteban, Jiménez Pedro, Luis Gómez, William Eddy. Es una deducción para el patrón, es correcto, sí se puede disminuir, pero ¿de qué concepto? ¿Como una deducción autorizada? Deducible en 7 meses, dice Mara Velázquez. Por ahí va la idea, por ahí va la idea. Sí se puede disminuir, pero ¿por qué concepto? ¿Por una acreditación, por una compensación o por una deducción? ¿Alguien más que quiera comentar? Ahí tenemos a Mara, pues ya nos comentó algo, Rodrigo, Elizabeth Pérez, Francisco Pérez, José Antonio, Juan García, Cintia Álvarez, Mayra Orozco. ¿Qué dicen? Por deducción, dice Cintia. ¿Sería una deducción, dice Carla Celestino? Pues sí se tiene que disminuir, pero no precisamente como una deducción autorizada. Y ahorita vamos a ver, acá tenemos una tesis por ahí de la Suprema, que ellos son los que nos iluminan y nos ayudan a entender las leyes fiscales. Acá tenemos el concepto. De hecho, estos materiales yo se los comparto en nuestro grupo de Fiscal Puntos Finos. Y por acá vamos a leer lo siguiente. Renta. Con la incorporación en la mecánica del impuesto relativo de la disminución de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, se respeta el principio de proporcionalidad tributaria. Viene todo este concepto, pero no lo vamos a leer todo. Solamente vamos a ir a esa parte donde nos dice qué cosa es o cómo se puede disminuir dicha PTU. Entonces establece lo siguiente. En tal virtud, se concluye que con la incorporación de la mecánica del impuesto sobre la renta, de la disminución de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, se respeta el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Acá viene la mejor parte. Máxime que la decisión de generar un concepto disminuible correspondía plenamente al ámbito de configuración del sistema tributario que es del propio legislador y que la creación de tal figura conjuntamente con la decisión de conservar la prohibición reclamada no trasciende hasta el grado de provocar la inconstitucionalidad del precepto, dado que el mecanismo referido permite reconocer la capacidad contributiva sin perder de vista los derechos. Si se dan cuenta, no es ni deducible, ni acreditable, ni compensable, no. Es disminuible, es un concepto que se va a llamar disminuible, no precisamente una deducción, sino como un disminuible. Ahí nada más queríamos comentar esto. A ver, Carla Hernández dice, se va disminuyendo en los pagos profesionales. Claro, sí es. Íbamos amortizando mes con mes desde mayo a diciembre. Claro que sí, solo se puede disminuir en pagos profesionales. Es correcto, Mayra, es correcto, Carla. Así es, ahí está el concepto, según ley de ISR, no es deducible, pero es un estímulo fiscal. Sí, claro, es como de hecho es un estímulo fiscal. Vámonos a nuestro Excel de nueva cuenta. Y ahora esa es la parte donde empezamos a comentar acerca de cómo se va a repartir la PTU. Esperemos que no haya más. Rodrigo, gracias por tu comentario. Vámonos a la parte de repartición del pastel. En este caso es una PTU del ejercicio 2020 que lo vamos a repartir en el 2021. De acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, nos dice que eso se tiene que dividir en dos partes. La primera es por días laborados y la segunda por salarios devengados. ¿Y cómo hacemos eso? Pues de la PTU que tenemos acá del 2020, si hubiera PTU que no se repartió en el año pasado, se acumula para el 2020. Entonces, ¿cómo determinamos esa cantidad? Pues tomamos la parte de la PTU, lo multiplicamos por 0.5 o lo dividimos entre 2, pues nos va a dar esa PTU que se va a considerar para aquellos días laborados, y la otra parte que se va a repartir es por concepto de salarios devengados. Y ahí tenemos ya la división. Uno es por días laborados, el otro es por salarios devengados.
Y acá tenemos un ejemplo un poquito escueto para que sea más didáctico. Acá tenemos lo siguiente. Acá tenemos a 4 trabajadores. Tenemos a Ángel, Roberto, Laura, José Zapata, Martínez. Entonces, de esos salarios devengados, este salario devengado se refiere a qué cosa? A esa cuota diaria que se le entrega al trabajador. De todo se va a ir sumando y la vamos a acumular como salario devengado. No vamos a considerar ahí todo lo que es no vas a considerar la PTU que le pagaste el año pasado, esa no va, ni las gratificaciones, es por la cuota diaria en los términos del 84 de la Ley Federal de Trabajo. Tampoco, ¿qué cosas más no se considera? Ya habíamos hablado de las trabajadoras que estuvieran en incapacidad, pero por temas de embarazo, esos sí se van a estar considerando. Vamos a hacer la sumatoria de esos salarios devengados, nos va a dar 559. ¿Para qué nos va a servir eso? Porque también vamos a necesitar sumar todos esos días laborados que tuvieron cada uno de estos trabajadores. Y por ejemplo, acá tenemos ya estos datos y eso lo vamos a pasar de este lado. Si se dan cuenta, estamos trayendo la parte de salarios devengados. SD es salario devengado para efectos del cálculo. Y DL se llama días laborados. Entre todos los trabajadores laboraron 1,129 días y en salarios devengado entre todos los trabajadores 559,226. Y ahora vamos a sacar el factor de salario devengado. ¿Cómo lo vamos a hacer? De los salarios devengados que tengamos, lo dividimos entre la suma de días laborados. Y eso nos va a dar lo que es el salario devengado. Es el factor que yo voy a ocupar para multiplicarlo. Ahora vamos a ver cómo se hace. El factor de días devengados lo voy a considerar de los días trabajados, lo voy a dividir entre los días laborados de cada uno de los trabajadores y me va a dar la cantidad de 43.33. Y acá lo redondeé a 30 decimales para que sea un poco más exacto mi cálculo. La UMA, pues es importante saber que la UMA, pues la vamos a aplicar del ejercicio en curso, que es el 89.62. Recordemos, ¿para qué nos va a servir esta UMA? En los términos del 126, letra B, párrafo sexto, hubo una desindexación del salario, es decir, que se iban a empezar a utilizar las UMAs para efectos de cálculos de cuotas. Para eso sirve ahora el UMA. Cuando la ley de impuesto de la renta me diga sobre salario, voy a entender UMA. Entonces, automáticamente, esto es el UMA. ¿Para qué? Y ahorita vamos a ver para qué nos va a servir el UMA. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De estos 61,520 del primer trabajador, lo multiplico por el factor de salario devengado y me va a dar la cantidad, en este caso 5,382.31. A este trabajador le corresponde por salario devengado 5,382. Esto es lo único que se está haciendo. Se multiplica el salario, el factor de salario devengado por el salario que devengó el trabajador. La otra parte son los días laborados. Como no faltó ni un solo día, a menos que haya faltado por ser año bisiesto, pero en este caso no faltó este trabajador, multiplicamos el factor de días laborados por los días que laboró el trabajador. En este caso me está dando 15,817.53. Si sumo tanto el salario, tanto por la PTU por salario devengado como por días laborados, me va a dar la cantidad de 21,199.84 pesos. Y esto es el procedimiento que se le está aplicando a los demás. ¿Cómo sé que estoy bien? Pues simplemente que el total de PTU a repartir tiene que coincidir con esta PTU del 2020. En este caso, tenemos una pequeña diferencia de centavos, pero son por cuestiones de redondeo que hay por ahí. Pero con esto ya me doy por entendido que es correcto todo el procedimiento que hicimos. Así tengas 5, 20, 30, 100, 1,000 trabajadores, es el mismo mecanismo, es el mismo procedimiento que se tiene que seguir. Para efectos del cálculo del ISR, hay dos formas. La primera es por el artículo 96, pero normalmente nos sale un poquito de impuesto a cargo. Por eso tenemos
También el reglamento del 174 de la ley de impuesto, del reglamento de ley de impuesto de la renta, para poder determinar este impuesto cuando corresponda a PTU o gratificaciones, primas. En este caso ocupamos la parte del reglamento y ahora vamos a ver cómo se determina todo esto. Realmente, ya una vez que determinaste el ISR que le corresponde o tiene a su cargo el trabajador, pues ya le estarías entregando la PTU, o sea, sería lo que tú le vas a transferir, esta cantidad que tenemos por acá. Pero ¿cómo determinamos el ISR? Para ello nos vamos a la siguiente parte. Si hay alguna duda, igual me pueden hacer los comentarios ahí en nuestro chat, para eso lo tenemos. Y acá tenemos el artículo 174 de la ley desde el reglamento de ley de impuesto de la renta. ¿Cómo vamos a determinar? Estos son cantidades que vinieron del otro lado. Por ejemplo, si se dan cuenta, acá hay 21.199, acá están esos 21.199. Es esta misma información que se pasó de este lado. Es exactamente lo mismo. Pero esta vez nos va a servir para calcular el ISR que se le va a retener al trabajador conforme al reglamento del artículo 174. Para ello hacemos lo siguiente. Si se dan cuenta, acá aparentemente pues, es la PTU exenta. Pero ¿cómo estamos determinando esa PTU exenta? Tomamos esos 89.62, lo multiplicamos por 15. El artículo 93 de la Ley de Impuesto de la Renta nos dice que la PTU es exenta hasta en 15 días de salario y vamos a entender como la UMA. Entonces multiplicamos 15 por la UMA y me va a dar 1344.30. Si se dan cuenta, acá tenemos algo que se llama la función sí del Excel. ¿Por qué? Porque entendiendo de que la PTU, imaginémonos este supuesto donde el trabajador ganó 1.200 en PTU, pues no voy a exentar 1.300 porque la parte que voy a exentar son esos 1.200. En este caso, por eso tenemos una función sí. Cuando empiece a superar esas cantidades, pues ya no les aplicamos el procedimiento. Eso es lo que hace nuestra hoja de cálculo. Sin tanto preámbulo, vamos a también admitir a otro colega más. Y para efectos de la determinación de la PTU grabada, esa PTU grabada es lo que nos va a servir para determinar o empezar a calcular el impuesto. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Solamente estamos restando la PTU que le corresponde al trabajador, tomando en cuenta ya lo que es por días laborados, por salario devengado, le resto la parte exenta que son 15 UMAS y me va a dar 19.855.54. Ese sería la PTU grabada, es la base para empezar a calcular todo el impuesto y evidentemente todo el procedimiento que se tenga que hacer. Vamos a la fracción primera. ¿Cómo vamos a entender esto? Y acá tenemos el 174 del reglamento. Nos establece lo siguiente. Tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, participación de utilidades. Esto le suena aguinaldo, esto le suena PTU, primas dominicales y vacacionales, a que se refiere al artículo 96 de la ley. La persona que haga dichos pagos podrá optar por retener el impuesto que corresponda conforme a lo siguiente. Dice que podrá optar. Y ahí por ahí medio diferencias en opiniones en qué significa la palabra podrá en impuestos. Pues la palabra podrá, si lo buscamos en la RAE, significa facultad de realizar algo, ¿no? Y optar es una opción. Y por ahí vamos a entender que las leyes no tienen pleonasmos y el decir que el podrá es una opción, pues no sería correcto porque la ley tendría un error gramatical y no las tiene. Entonces, el podrá es la facultad de poder tomar una opción, es podrá optar. También en el 115 segundo párrafo, en cuanto a opción de deducción, también está este mismo concepto. Pero ahí nada más para hacer un comentario. Vamos a lo siguiente. Y este es el procedimiento que tengo que aplicar para calcular el ISR cuando
corresponda a PTU y a los conceptos establecidos ahí que ya las eliminamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La fracción primera. Esta es la fracción, ahorita vamos a ver qué es lo que nos quiere dar a entender esta fracción. Dice, las remuneraciones de que se trate, las vamos a parafrasear. La PTU grabada, vamos a ponerlo en mayúscula para que sea la PTU grabada. Eso es lo que me dice. La PTU grabada se divide entre 365 y lo multiplico por 30.4. Eso es lo que me está estableciendo esto. Y por acá lo voy a poner, esta parte grabada. Por acá lo voy a tener. Para que veamos cómo se calcula también. De paso, vamos a ir repasando cómo se hace todos estos cálculos. Para empezar, lo que me está diciendo el reglamento es, vamos a redondear los resultados, es a la PTU grabada. Esta es la PTU grabada. Lo divido entre 365 y lo multiplico por 30.4. A ese resultado lo voy a desglosar, lo voy a redondear en 2 decimales. Y si se dan cuenta, acá tenemos el mismo resultado. Todo esto va a ir cuadrando, pero es para que ustedes vean cómo se está haciendo el procedimiento en cuanto al Excel. ¿Por qué se divide entre 365 y luego se multiplica por 30.4? ¿De dónde viene el 30.4? El 30.4 viene de dividir 365 entre 12. Te da como 30.41, pero la ley me establece, el reglamento me establece que ocupe 30.4 para este proceso en específico. Porque es como tomar esta cantidad que tenemos acá, que esta PTU se recibe a nivel de ejercicio. Solamente lo voy a recibir una vez, a menos que haya objeción. Pero ese ya es otra situación, ¿no? Entonces, de esa PTU que lo voy a recibir solamente una vez en el año, lo voy a dividir entre 12 y me da 1.654. Si se dan cuenta, hay una diferencia por ese tema del 30.4. Y esa es la intención de llevarlo a nivel mensual, ese ingreso que es anual. Lo voy a recibir en mayo, pero sí corresponde a todo un ejercicio y solamente lo voy a percibir una vez. Y ese es el objetivo de esto, de disminuir esa carga del impuesto para el trabajador. Ya llegamos a esa parte y vamos a pintar por acá para que no nos vayamos haciendo, no nos vayamos confundiendo. Pues ahí ya tenemos el primer procedimiento. Es esto que tenemos de este lado. Por acá tenemos un chat, nos dice, en el caso de un empleado que ya no está laborando en la empresa y tiene derecho a PTU, ¿cuál sería el ingreso ordinario? O en este caso el cálculo se hace sobre la PTU grabada. Pues ahí el ingreso ordinario pues es lo que haya percibido en todo el periodo, en todo el año. Permítanme tantito, por acá ya se me ocultó todo esto en ese caso. Pero sería el comentario. En el caso de sueldos mixtos y comisiones, es el mismo procedimiento para el cálculo del reparto de PTU. Se hace un promedio, Alberto Zúñiga, se hace un promedio. Vamos a admitir a más colegas. Llegamos a esta parte. A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior. ¿Y qué es lo que obtuvimos conforme a la fracción anterior? Es 1.653.72 a la cantidad que se obtenga de la fracción anterior. Es decir, a 1.653.72, ¿qué le voy a hacer? Le voy a sumar, se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que reciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate, y el resultado se le aplicará el procedimiento del artículo 96, es decir, a esos 1.653 le voy a sumar el ingreso ordinario, y a ese ingreso ordinario, ya una vez que haya hecho la sumatoria, le voy a aplicar el procedimiento establecido en el artículo 96. Entonces, de lo que ya determiné, que son 1.653.72, le sumo o le adiciono el ingreso ordinario. Ya una vez teniendo eso, le aplico el procedimiento del artículo 96. Entonces, ¿cuál sería el ingreso ordinario? En este caso, estamos ocupando esta cantidad. ¿De dónde viene eso? Pues realmente el ingreso ordinario es lo que percibe mensualmente el trabajador. Eso es lo que estaríamos considerando acá. Y acá tomé una cantidad que es el 5.056.44 como un ingreso ordinario, considerando que eso es lo que percibe el trabajador. ¿Qué le voy a hacer?
A ese ingreso ordinario le voy a adicionar, como establece, dice, sumar 1,653. Más el ingreso ordinario me va a dar 6,710.16. ¿Y qué le voy a hacer a eso? Al resultado se le aplicará el procedimiento del artículo 96. Quiere decir que le tengo que aplicar un procedimiento. Y ese procedimiento es esto que tenemos por acá. Esto lo pueden encontrar en el anexo 8. Prácticamente es la misma cantidad a la que corresponde al del, creo que es el numeral 5. Por ahí va a estar estos ingresos que se elevan a nivel mensual, porque también están los semanales, quincenales, decenales, pero este es mensual y esa es la que vamos a estar ocupando para efectos de este cálculo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todo esto también quiero comentarles que yo les pongo nombres. A estos yo les pongo nombre. ¿Cómo lo hago? Selecciono acá y por acá le pones el nombre que tú quieras que se llame esta tabla. En este caso, si se dan cuenta, este se llama tarifa-96- mensual. Así se llama mi tabla. O también lo pueden ustedes poner de este lado. Acá en el administrador de nombres le dan clic y seleccionan la tabla que quieran que se le ponga nombre. O no necesariamente una tabla, puede ser algún otro concepto que tú le quieras nombrar. Entonces, a esta cantidad le voy a aplicar un procedimiento. Y acá vamos a utilizar la función, le vamos a aplicar algo que se llama función buscar B o buscar V. A esa cantidad. Yo estoy totalmente seguro que ya ustedes saben y lo han hecho miles de veces este cálculo, pero es interesante saber cómo se hace a través de fórmulas en Excel. Por ejemplo, en este caso, a esos ingresos que me dice que le aplique la tarifa del 96, y es esto que tenemos acá. De hecho, para que ustedes mismos lo vayan viendo y vayamos haciendo la fórmula entre todos. A esa cantidad le resto, ¿qué cosa? El límite inferior. ¿Y cómo busco el límite inferior? Le doy la función buscar B. El valor que estoy buscando es esta cantidad. Le vuelvo a dar un clic, le doy una coma y le pongo la letra T que corresponde a tarifa mensual. Ya le doy doble clic, le vuelvo a dar una coma y le digo en qué columna está. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera y esta es la cuarta. Está en la primera columna. Yo solamente le digo que está en la primera columna y a eso, si yo le doy Enter, pues ya me da la diferencia entre la base menos el límite inferior. Pero yo quiero que siga siendo más la fórmula. Entonces, ¿qué hago? Copio, cierro el paréntesis, permítame un tantito, y a esa cantidad le voy a multiplicar o le voy a aplicar el porcentaje que exceda sobre el límite inferior. Entonces lo voy a multiplicar, de nueva cuenta buscar B, abrimos paréntesis, y el valor que estoy buscando es esto mismo. A ese mismo valor le voy a poner una coma y que me lo busque en la matriz de la tarifa del 96. Le doy doble clic y nuevamente le doy una coma y le digo en qué columna está. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta. Y quiero que lo multiplique por la cuarta. Cierro de nueva cuenta y vuelvo a cerrar para cerrar toda esta, para que me haga la operación en una sola. Ya posterior a eso, le tengo que sumar, ¿qué cosa? La cuota fija. ¿Y cómo lo hago? Pues solamente le doy sumar a buscar B y selecciono la cantidad que quiero que busque, que es la misma cantidad que estamos ya señalando en reiteradas ocasiones. Lo va a buscar en la matriz de la tarifa de 96. La tarifa de 96 y a eso, ¿qué más le vamos a poner? Una coma y le digo en qué columna está. Y en este caso está en la tercera columna, cierro el paréntesis, perdón, cierro el paréntesis y le doy a aceptar. Y si se dan cuenta, acá tenemos 4.56 y esto lo vamos a redondear y por acá vamos a poner la función de redondear. Redondear, abrimos paréntesis, damos una coma, le damos un 2 y acá tenemos 456.09. Y así es como vamos a estar determinando a través de este procedimiento del reglamento. Y esto es lo que me está diciendo hasta la fracción segunda. Esta es la fracción segunda. Aplicar el procedimiento del artículo 96. Bueno, hasta ahí vamos bien. Vamos a la fracción tercera. ¿Qué nos dice? El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior. ¿Cuál es eso?
El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior son los 456.09. A esa cantidad se disminuirá con el impuesto que correspondería el ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado que se refiere a la fracción anterior, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones de este artículo. Me está diciendo que tengo que volver a calcular el ingreso ordinario, le aplico la tarifa del 96 y el impuesto que me resulte le hago la diferencia. Es decir, disminuyo 456, se disminuirá con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario, se disminuirá el ingreso ordinario, pero solo el impuesto, solo el ISR que me determine, que se determine en el artículo 96. No sé si lo expliqué bien o hasta los hice o hasta los confundí más, pero me dice que determine el ISR conforme al ingreso ordinario, como si no hubiera PTU, y le saco la diferencia. Entonces hacemos el siguiente procedimiento. Voy a calcular otra vez el impuesto, pero solamente al ingreso ordinario. Ya no le sumo a lo que determiné en la fracción primera, solamente el puro ingreso ordinario. Entonces, volvemos a hacer toda esta misma mecánica que estábamos haciendo. A esto que tengo acá, a este ingreso ordinario, le voy a hacer ¿qué cosa? Le voy a restar el límite inferior, nuevamente le doy buscar B, y a ese valor, que es exactamente esta misma cantidad, le voy a buscar la tarifa del 96, que está en la primera columna, y cierro paréntesis. Y si le damos cerrar acá otra vez paréntesis para seguir con todo el proceso, le vamos a multiplicar por el excedente. De nueva cuenta lo vamos a seleccionar de nueva cuenta el ingreso ordinario, que es el valor que estamos buscando. La matriz es la tarifa del 96 y que está en la cuarta columna, y cerramos otra vez. Y acá está. Y le sumamos la cuota fija. Nuevamente vamos a dar buscar B. Le damos el valor buscado es el ingreso ordinario, la tarifa del 96. El indicador de columnas es la 3. Y cerramos paréntesis. Por acá tenemos ya el impuesto. Y por acá también vamos a hacer el pequeño redondeo. Redondear la cantidad que me resulte a 2 decimales. Ahí está. Si se dan cuenta de la misma cantidad. ¿Y qué es lo que me estaba diciendo? Que esos 456 le voy a restar el impuesto que correspondería al ingreso ordinario. Es decir, que voy a tomar esto que está acá, le voy a restar al impuesto que corresponde por el ingreso ordinario. Son 161.35. A eso, ¿qué le vamos a hacer? Ya vamos por acá. Vamos a la fracción cuarta. Y acá es ir como el cangrejo. Después del 3 sigue el 5. Y ahorita van a ver por qué. El impuesto a retener será el que resulte aplicar a las remuneraciones que se refiere a este artículo sin deducción alguna, la tasa que se refiere la fracción siguiente. ¿Cuál es esa tasa? Ahorita vamos a ver. Tendríamos que irnos a la fracción quinta. Dice, la tasa que se refiere a la fracción anterior. ¿Cuál fracción anterior? El 4. ¿Cuál tasa? Ahorita vamos a ver cómo. Se calculará dividiendo el impuesto que se determine conforme a la fracción 3. ¿Cuál es la fracción 3? 161.35. Se va a dividir entre, de este artículo, entre la cantidad que resulte conforme a la fracción primera. ¿Y cuál es esa fracción primera? Son los 1653.72. 1653.70. Es lo que me está diciendo. El cociente se multiplicará por 100 y al final de cuentas lo voy a multiplicar por 100 y el resultado va a estar en términos de porcentaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a admitir a más colegas. El impuesto que acá determiné, lo divido con ¿cuál? Con lo que determiné con la fracción primera. Es lo que me está diciendo. Ya la división me va a dar un factor que lo voy a multiplicar por 100.
y ese resultado dice que es en porcentaje, multiplicado por 100 es porcentaje. Entonces esos 9.75679.075 es porcentaje. ¿Y qué le voy a hacer? Pues le voy a aplicar lo que me dice la fracción cuarta. Pero vamos a seleccionar esto para que ya quede como cerrado o concluido. Y acá me dice, el impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a que se refiere este artículo. ¿Cuáles son esas remuneraciones a que se refiere este artículo? Es la PTU grabada, sin deducción alguna. La tasa que se refiere la fracción siguiente a esa PTU lo multiplico por ¿cuál? Por 9.75679.075. Eso es lo que me está diciendo el reglamento. Vamos a redondear el resultado a 2 decimales. Me dice que el ingreso a que se refiere, que es la PTU grabada, lo voy a multiplicar por esto que tengo acá. Y al resultado lo voy a redondear en 2 y cierro el paréntesis. Y por acá tenemos ya el resultado, que este sería el ISR que se va a retener conforme al reglamento. ¿Y cómo puedo corroborar que estoy bien? Voy a hacer una pequeña multiplicación para que pueda yo ver si es correcto lo que estoy haciendo. Pues prácticamente tomo estos 161.31, lo multiplico por 12 y si se dan cuenta acá tenemos son 1936 y acá es, permítanme tantito, esto tiene un error porque recordemos que esos 9.75 es en términos de porcentaje, entonces por acá le tenemos que aplicar el signo de porcentaje y ahora sí llegamos a la misma cantidad, 1966. Si se dan cuenta hay una pequeña diferencia de 1.06. ¿Qué es lo que hizo el procedimiento como tal? Esta diferencia como tal es el impuesto que se va a retener mes con mes. Por eso es que se multiplica eso por 12 y me está dando los 1936.20, que casi viene siendo esta misma cantidad. Es como si yo hubiera acumulando, es como si yo tuviera el ingreso de la PTU en cada uno de los meses y eso es lo que estaría yo pagando como tal. Por eso es que acá se hace esa pequeña diferencia y si lo multiplicamos por 12, si se dan cuenta es casi que la misma cantidad como tal. Y cuando aplicamos este procedimiento, pues no ocupamos el subsidio. Y por acá estaríamos concluyendo esta primera parte. Si se dan cuenta, todo lo demás, esta fórmula del Excel solito lo empieza a calcular. Aplicamos prácticamente esta tarifa y con esto ya estaríamos concluyendo la parte como determinada conforme a reglamento. La determinación conforme a ley, pues eso es lo que ya ustedes lo han hecho constantemente y no lo vamos a tocar, pero realmente en este caso ya hice las comprobaciones y sería un impuesto un poquito menor, que realmente es un impuesto que al final de cuentas lo va a terminar pagando el trabajador a nivel anual, pero pues es como una facilidad a corto plazo, porque al final de cuentas, sí o sí, tienen que pagar el impuesto los trabajadores. Y otra cuestión que quiero plantearles es lo siguiente. A veces, por situaciones de la vida, lo vamos a traer por acá el video, por cuestiones de la vida, a veces alguien viene y nos echa a perder toda la fórmula. ¿Cómo podemos hacer para proteger esta fórmula? Pues se puede hacer de manera sencilla. Se copia todo esto. Seleccionamos la fórmula que queremos que se guarde. Seleccionamos todo esto. Le vamos a dar copiar. Le vamos a dar escape. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Miren, fíjese que no me permite llegar porque tengo muchas celdas ocultas gracias a las herramientas del Zoom. Por eso no me permite llegar. Si me permiten tantito, voy a cerrar el Excel porque no me permite algunas herramientas por acá. Por ejemplo, el de datos. Y ahora sí se los comparto de nueva cuenta. Y acá nos dicen, ¿qué nos están diciendo? En el caso de que un empleado ya no esté laborando en la empresa, ¿no? Este comentario creo que
No se aplican tablas del subsidio. Araceli, no se aplican, porque el reglamento nos establece conforme al artículo 96 y el subsidio no está en el artículo 96, está en el artículo 10º como como un estímulo, pero no estaríamos aplicando el subsidio. Y ahora sí, por si alguien nos quiere eliminar la fórmula, la podemos guardar de esta forma. Copiamos la fórmula que queremos guardar. Ya una vez que seleccionamos, nos vamos acá en administrador de nombres. Y por acá le voy a dar nuevo. Y a esto le voy a poner cálculo 174. Le puedo poner este nombre. Y por acá donde dice a qué se refiere, ustedes le pueden dar pegar a lo que copiamos de la fórmula y le damos aceptar. Y ahora esta misma fórmula ya no hay necesidad de que si alguien nos lo elimina, le puso un 0. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya solamente le damos igual y le vamos a poner el nombre que le pusimos, cálculo 174, y me hace toda la fórmula. Ya me guarda esta información. Es una herramienta, creo yo, muy sencilla, pero es muy útil para nosotros como contadores. Bueno, ahí lo tenemos. Eso es algo que quería compartirles también. Por esta parte, si hay alguna duda, igual me pueden comentar ahora, o si no, nos vamos a saltear y seguimos con el siguiente subtema. Por acá tenemos algún comentario que dice, aunque tenga trabajadores con salario mínimo, ¿no aplica subsidio? Conforme al reglamento, no. Conforme al reglamento, no. Yo considero que no. Y por acá ya estaríamos concluyendo, pero vamos a analizar otra situación. ¿Qué pasa? Nos dicen, ¿saben qué? Que siempre viene el trabajador que no le queríamos dar su PTU, pero ya llegó, nos están pidiendo. Entonces, llamen al contador para que termine y que lo anexe, ya que está ahorita en periodo de cálculo de la PTU. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer ahí el contador? Vamos a tomar el nombre de Araceli Martínez. Entonces viene Araceli y nos pide su PTU. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Acá mucho ojo, Araceli. Vamos a anexar a Araceli. Solamente le damos clic acá. Miren qué tiempo nos llevaría a agregar un trabajador más. Un salario de vengado, ¿qué les parece? De 300,000 pesos. Ahí tenemos días laborados, trabajó 350 días. Y por acá también vamos a jalar la fórmula. Y como por acá ya estaríamos concluyendo el cálculo. Ya con esto hicimos el cálculo de un nuevo trabajador. Es así de fácil como es anexar, como quitarle la paleta a un niño con este tipo de Excel. Claro, no estoy diciendo que este Excel es el mejor que tenemos, no, porque estoy seguro que muchos de ustedes tendrán un Excel más sofisticado, que en cualquier momento nos lo pueden compartir ahí en nuestro grupo de Fiscal Puntos Finos. Este es lo que un humilde servidor viene manejando acá en el despacho. ¿Cómo sé si hizo correctamente de nueva cuenta todos estos cálculos que hicimos? Pues si se dan cuenta, esto menos esto sigue siendo de 1 centavo de diferencia y agregamos ya una nueva trabajadora. Oye, pero no confío en que haya hecho correctamente el cálculo de la retención. Pues para ello podríamos estar haciendo una pequeña demostración. Vamos a tomar como PTU grabada esta cantidad y vamos a tomar como salario ordinario esta cantidad. ¿Y qué más nos estaría haciendo falta? Acá sería la suma de esto. Me permite un momento, voy a ver en dónde estoy fallando. No se está fallando en nada. No. Si se dan cuenta, el impuesto acá, junto con esto que agregamos después, es de 0.00003. La diferencia prácticamente no representa ninguna diferencia y el cálculo prácticamente es el mismo. Solamente sustituimos estas cantidades y el procedimiento pues es lo mismo. Entonces, estos 6,094 es lo que viene a reflejarse en este lado. Si me permiten tantito, vamos a refrescar la garganta. ¿Podría agregar otro empleado para ver cómo hizo el proceso? Sí, claro.
De hecho, si me permite tantito, voy a cerrar tantito esto. Va a ser momentáneo. Ya lo tenemos por acá. Ahora sí, vamos a volver a compartir la pantalla con ustedes. Bueno, es poniendo el cálculo de que vamos a agregar a un trabajador más. Vamos a ver a quién podemos agregar. A Mayra. Vamos a poner el nombre de Mayra por acá. Solamente ponemos, permítanme tantito otra vez, abajo de la tabla, le pongo el nombre del trabajador, Mayra. Le doy Enter y ya me jala toda esta fórmula. Necesito el salario de vengado. Ese salario de vengado solamente ustedes lo saben. En este caso ponemos un ejemplo de 200,000 pesos en salario de vengado. ¿Y cuántos días laboró? Solo ustedes lo saben. El Excel no lo puede adivinar. Le ponemos esa cantidad de días laborados. Nos vamos a la siguiente tabla. Y acá jalamos la fórmula. Y ya me hace todo el mecanismo de cálculo. Y por acá nada más voy a jalar tantito la fórmula de nueva cuenta y ya tenemos el cálculo. Ya me está considerando de nueva cuenta la PTU por acá, por allá. Todo me está considerando. Podemos corroborarlo sin ningún problema o ustedes ya lo podrán hacer porque este material yo se los voy a compartir con todo gusto. Y ese sería el procedimiento de cómo agregar a un trabajador más. ¿Hay alguna duda? ¿Fue claro o lo podemos repetir? No hay ningún problema. De todas formas, como ya ustedes saben, este tipo de charlas pues las subimos a YouTube y las compartimos de nueva cuenta en el grupo de Fiscal Puntos Finos. Esa sería la forma en cómo yo la estoy determinando. ¿Hay alguna duda? Sí, gracias. ¿Alguna duda por ahí? Yo, en el caso de un sueldo mixto o comisionista, ¿el promedio que se toma es anual o pueden ser o es nada más cierto tiempo, de cierto tiempo a la fecha? Sí, es anual. Se toma los salarios variables en todo el año, se divide creo entre 365 y lo elevamos a nivel mensual, si no le estoy mintiendo. Esa es la cantidad que se ocupa, si no estoy mintiendo. De todas formas, déjame revisar y te envío la información. Eso es lo que yo considero que es. Ok, muchas gracias. Ahí nos dice Carla, ¿cómo puedo acceder al material? No sé si estás agregada en el grupo de Fiscal Puntos Finos. Si no, déjame compartirte mi número personal y ya tú me mandas un mensaje para pedir que te agregue al grupo. Si es correcto, se saca promedio anual. Ahí dice Araceli Martínez. Gracias, Araceli. Dice, si es correcto, se saca promedio anual. Gracias, Araceli. Pues ahí ya tenemos a alguien que ya lo ha hecho. ¿Algo más que quieran compartir? Si no, nos vamos al siguiente material que tenemos preparado para ustedes. Este sería lo último. Esto es la reforma que viene sobre la outsourcing, que realmente esto vino como que nadie se lo esperaba, pero hay un cierto tope ya para la PTU que tengan que repartir los patrones a los trabajadores. ¿Y cuáles son esos topes? El primer tope va a ser por días, por 3 meses de salario. Ese sería el primer tope. La otra es por promedio de los últimos años en que fue percibiendo PTU. Se hace un promedio y eso es lo que se le va a entregar al trabajador, el que más le convenga. Y para ello tenemos acá un pequeño efecto práctico. Si se dan cuenta, acá tenemos los mismos trabajadores de allá. Vamos a irle agregando cada uno este es el salario diario de cada uno de los trabajadores. En el 2018, esta persona recibió 13,000 pesos en PTU, la otra 5,000, 8,500, 8,500.
Para el 2019 surge la misma situación, PTU 2019, PTU 2020, este sería la PTU que fueron percibiendo estos trabajadores en todo ese año. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para efectos del artículo 127, fracción 8, corríjanme por favor si estoy mal, pero no creo que esté mal, creo que sí es la fracción 8. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar toda esa PTU del ejercicio 2018, 2019 y 2020. Esto va a ser para el siguiente año. Lo divido entre 3 y ese es el promedio que recibió el trabajador. Realmente esta fórmula pues ya se va jalando solo. ¿Qué otra cosa voy a considerar? Los 141.70 por 90, porque son 3 meses. Eso sería la cantidad de 12.753, 22.500, 72.500. Ese sería el promedio. Y acá habría que valorar cuál le conviene más al trabajador. Si el promedio de los últimos 3 años o 3 meses de salario. Ese sería el promedio que se va a hacer. Y acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Solamente es una función sí. Si la PTU promedio es mayor a la PTU por 90 días, vamos a poner la PTU promedio. En su caso sea mayor, no sea cierto, pues vamos a poner la PTU de 90 días. ¿Y qué es lo que me va a hacer esto? Seleccionar cuál le conviene más al trabajador. Por ejemplo, acá tenemos 12.753. De hecho, es mayor que 90 días. Entonces, esto es lo que voy a ocupar para efectos de topar el salario del trabajador. Acá igual 22.500 le convenía más acá, 72.000, 17.100. Pues al parecer ninguna le convenía más al trabajador, solamente por salario. Pero imaginémonos que la PTU por acá lo vamos a elevar a, ¿qué les parece? A 22.000. No, sigue siendo bajo. Voy a subir otros 23.000 por acá. Bueno, acá está. Si se dan cuenta, acá la PTU del trabajador por promedio son 20.000 pesos. Ya no le conviene por 3 meses de salario. Por eso es que acá ya se modifica, ya se considera el que le sea de mayor beneficio al trabajador. ¿Cómo pudiéramos estar implementando esto en la hoja de Excel que ya acabamos de trabajar? Si me permiten un tantito, vamos a cerrar esto que tenemos por acá. Y permítanme un tantito en lo que va abriendo el material. Bueno, por acá lo tenemos. Este fue la cantidad que modificamos a 22.000. Vamos a ponerle 25.000 por acá y vemos que ya hay una pequeña mejoría. A estas cantidades sería el que mayor le está beneficiando al trabajador y por ello es el que voy a ocupar para efectos de topar la PTU de dicho trabajador. Y para ello me voy por acá. Si me permiten tantito, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Es agregar ciertas columnas. La primera es sumar esto que tengo acá, la PTU de acá, más la PTU por días laborados. Y si se dan cuenta, ya me hace la sumatoria total. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Traernos el tope de PTU. Vamos a admitir a más colegas. ¿Qué sería esto que ya tenemos de aquel lado? El de mayor beneficio. Acá le ponemos mayor beneficio. Serían estas cantidades. Y para efectos de la PTU de este lado, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Ver cuál sería la cantidad que se le va a poner para efectos de calcular toda la base, porque recordemos que ya va a estar topada. Y a ver si no fallamos en el intento. Vamos a hacer que es igual. Si esto que tenemos acá, que es la suma de la PTU por días laborados y por salario devengado, si esa cantidad es mayor al tope,
Si es mayor al tope, vamos a poner el tope. De otra forma, vamos a poner el salario de este lado. No, algo falló por acá. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Vamos a ver qué fue lo que estábamos haciendo mal. Vamos a ver de nuevo cuenta. Ah, ya. Creo que es hacer algo como, si esto es mayor a lo que tenemos por acá, vamos a hacer que ponga esta la cantidad, de otra forma que me ponga el otro. Y cerramos paréntesis. No, algo estamos haciendo mal por acá. Recuerden que esto es en tiempo real. Ya después puedo hacer la fórmula para efectos de hacer el tope del salario. Pero eso sería la mecánica, es topar esa cantidad y de ese tope es el que yo estaría considerando para efectos de calcular el impuesto. De hecho, lo podemos hacer manual. Por ejemplo, acá pues ya sé que este es el de mayor beneficio al trabajador. Sin embargo, la PTU que le corresponde conforme a la sumatoria, pues es 21,000. Sin embargo, el que voy a ocupar para efectos de entregar la PTU es esta cantidad, 12,753, porque es el tope. Igual acá lo voy a topar a 22,500, acá igual a 72,000. Permítanme un tantito. No, acá sí se va libre todo esto. Acá sí se va libre todo, los 31,000. Esto sería, bueno, acá ya estaría topado 20,666.67. Esa sería la cantidad y me vuelvo a hacer todo el procedimiento. Pero ya con eso sé cuánto es el tope. Espero que me haya dejado de entender porque como esto es en tiempo real, de hecho se me ocurrió en este momento hacer la fórmula que no lo debí de haber hecho de esa forma, lo debí de haber hecho antes. Pero esa es más o menos la idea para hacer el cálculo de esta PTU para el siguiente año. Pues hasta acá estaríamos terminando con nuestra sesión. Espero que haya quedado claro. Si no, igual lo pueden comentar en este momento para que yo pueda volver a explicar una parte. De todas formas, como les digo, este Excel yo se los voy a entregar a ustedes para que lo puedan ocupar, lo puedan mejorar. Y en algún momento ustedes me puedan compartir ya un material mejorado y se los voy a agradecer mucho. Si no hay ninguna pregunta, pues por acá estaríamos dejando por terminado nuestra sesión. Para todos aquellos que quieran prender sus cámaras. Araceli dice, no, ninguna, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Araceli. Para todos aquellos que quieran prender su cámara, lo pueden hacer en este momento para que saquemos la selfie y lo compartamos en nuestro grupo de Fiscal Puntos Finos. Rodrigo, muchas gracias a ti, Rodrigo. Los que quedan pendientes de prender su cámara lo pueden hacer en este momento. El material se los voy a entregar a través del grupo de Fiscal Puntos Finos. Los que no formen parte de ese grupo, igual y me pueden enviar un mensaje y yo los agrego con mucho gusto y ahí les puedo compartir el material. Adelante, Omar. No puedo prender mi cámara. Ay, no sé. Ah, ya la prendí. ¿Se me rojo? Bueno, de no haber Pues, ninguna pregunta. ¿Dónde está? Bueno, muchas gracias a todos. Linda noche a todos. Hasta luego. Bendiciones a todos. Saludos. Oh. Abrazos. Bye, bye.